superficiales, pero es un tema importante lo que vamos a hablar hoy. Fisiología del trabajo de parto. Es interesante que ustedes entiendan cómo inicia el trabajo de parto, qué es lo que desencadena el trabajo de parto, ¿sí? Entonces hoy de eso vamos a estar hablando, seguidamente del mecanismo, cómo ocurre, ¿sí? Esto ya hablamos la semana pasada. ¿Cuál es la definición del parto? Es el periodo que inicia con actividad uterina regular hasta la expulsión de la placenta. Las últimas horas del embarazo humano se caracterizan por contracciones uterinas potentes y dolorosas que producen dilatación del cuello uterino y hacen que el feto descienda por el conducto del parto. Siempre cuando hablamos de parto es interesante también que conozcan los fenómenos, ¿sí? Algunos libros hablan de eso, los fenómenos activos y los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Cuando nosotros decimos fenómenos activos, estamos hablando de lo que activa el trabajo de parto. Y en este caso, hay dos fenómenos activos nada más. Las contracciones y los pujos. No sé la traducción en portugués de pujos, pero es la fuerza que hace la paciente durante el parto. Eso es el pujo, ¿sí? Esos son los activos. Los pasivos son los que ocurren en consecuencia de esos fenómenos activos. La contracción hace que ocurra ¿qué? Dilatación y borramiento, formación de la bolsa de la agua, formación del segmento inferior, o sea, una infinidad de fenómenos pasivos, incluso el descenso de ese feto a través del canal del parto es un fenómeno prácticamente pasivo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a estar hablando en la clase. No quiero que confundan esto con las fases de la dilatación y el borramiento. Estos son fases del parto, ¿sí? Y según el Williams, el parto inicia desde el momento en que la paciente está embarazada. Ahí ya podemos estar hablando de lo que es el parto. Acá es la mujer no embarazada y acá ya es cuando la mujer concibió. La primera fase conocemos como quiescencia. ¿Qué es lo que ocurre en esta quiescencia? Nosotros tenemos que no hay una respuesta contráctil, o sea, no hay todavía contracciones suficientes para generar algo, ¿sí? No hay todavía receptores, ¿sí? Hay ablandamiento cérvico-uterino, ¿sí? Toda mujer embarazada tiene una característica muy especial y eso incluso nos sirve para de repente a una paciente que no sabemos si está embarazada o no. Si nosotros le hacemos el examen físico, sí o sí, vamos a encontrar un cuello blando. Nunca vamos a encontrar un cuello duro, elástico de la no gestante. Eso se conoce como el signo de Egar, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, la primera fase, que corresponde al 95% del embarazo, tenemos la fase de quiescencia. La fase 2 ya es la fase de activación. Acá es como si fuera una preparación. El cuerpo se está preparando para el parto, generalmente 6 o 8 semanas antes del parto. Y acá es cuando hay la maduración del cuello uterino. No hay que confundir el ablandamiento con la maduración. El ablandamiento es que el cuello se quede blando, molido. Ya la maduración es que ese cuello empiece ya a borrarse y dilatarse, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver más adelante qué más tenemos. En la fase 3, aquí en esta fase 3 es el proceso de parto en sí, el parto, ¿sí? Acá es donde hay la contracción uterina, la dilatación del cuello, la expulsión fetal e incluso el alumbramiento. En la clase anterior yo les dije que había 3 periodos del trabajo de parto. Esos periodos también se conocen como etapas del trabajo de parto. Es acá donde ocurren justamente esas etapas o periodos.
dilatación y borramiento, expulsión y alumbramiento. Es acá en esta fase 3. Y la fase 4 es la de involución, o sea, toda esa paciente que estuvo gestante vuelve a la normalidad. Y es ahí donde yo tengo la involución uterina y la reparación del cuello uterino y el amamantamiento. ¿Cuándo termina esa fase 4? Cuando la mujer vuelve a ovular. ¿Sí? O sea, esas son las fases del parto. Entonces, la fase 1, como les dije, es el mayor tiempo del embarazo. Acá tengo un objetivo, la conservación del producto, que no ocurra una pérdida de ese embarazo, ¿sí? Acá yo tengo la estabilidad del músculo liso e integridad estructural del cuello uterino. Yo les había dicho que acá ¿qué ocurría? El ablandamiento del cuello. No hay dilatación, no quiero que confundan ese ablandamiento con dilatación. Lo que ocurre es solamente el ablandamiento. La paciente no dilata, no es que borra el cuello, ¿sí? Todavía yo no tengo capacidad de darle a esta paciente oxitocina, por ejemplo, y la paciente va a tener contracciones. No hay todavía una respuesta contráctil del miometrio. ¿Por qué? Porque todavía no tiene receptores. Entonces al pedo yo le voy a dar oxitocina, por ejemplo, a esta paciente, ¿sí? Y acá yo tengo las famosas contracciones fisiológicas de Braxton Hicks, ¿sí? Son contracciones, así como les dije, fisiológicas, son de muy baja intensidad, ¿sí? Y la paciente generalmente percibe como un endurecimiento abdominal. Se me endurece mi panza, incluso dice, mi bebé se está endureciendo. No, en realidad es el útero. Y es como si fuera que ayuda esas contracciones tanto al aumento de tamaño del útero como a que entre esta paciente en la fase 2 del trabajo del parto. El ablandamiento del cuello uterino, ¿cuáles son las funciones del cuello uterino? Uno funciona como una barrera, tiene un moco, ¿sí? Que impide, recuérdense que la vagina está lleno de ¿qué? Lleno de gérmenes que son saprofíticos de ese lugar. Si esos gérmenes ascienden, va a ocurrir una infección. Entonces el cuello uterino sirve como una barrera contra esas infecciones. Existe la competencia uterina. ¿Qué significa eso? Que le mantiene al cuello cerrado. Hay pacientes que tienen una patología que se llama incompetencia ísmico-cervical, que dilatan con mucha facilidad, y una justamente de las funciones que yo tengo que tener en un cuello competente es la competencia uterina, valga la redundancia. Si yo tengo una incompetencia ísmico-cervical, ¿qué tengo que hacer? Suturar el cuello, hacer un procedimiento que se llama cerclaje, ¿sí? Que es como si fuera que un procedimiento para que ese embarazo se mantenga, ¿sí? Y hay una coordinación de los cambios de la matriz extracelular. Como les dije anteriormente, hay un ablandamiento, entonces generalmente lo que ocurre es una destrucción del colágeno que tiene, porque recuérdense que el cuello uterino tiene músculo liso, pero menos que el útero en sí, tiene más cantidad de colágeno. Entonces, esa destrucción hace que ese cuello se quede más reblandecido, ¿sí? En la mujer no embarazada, y esto ustedes pueden verlo a través del examen físico, una paciente no gestante tiene el cuello duro elástico, como la punta de la nariz. Ya la mujer gestante es blando como el labio, ¿sí? Para que sepan nomás más o menos comparar y ver. Es interesante comparar mujer gestante, no gestante, para que puedan saber la consistencia, ¿sí? ¿Qué también ocurre en ese reblandecimiento del cuello? Hay un aumento de la vascularidad, hipertrofia
estromal, hipertrofia e hiperplasias glandulares. Incluso en las mujeres gestantes, ese cuello adquiere otro color, es más violáceo. Sí, ese tiene otro nombre también. Signo de Chowking. Debe ser que la otra les habrá hablado cuando habló de cambios fisiológicos en el embarazo. Hay cambios de la composición de la matriz extracelular, del colágeno, como les expliqué, ¿verdad? Que eso da a ese cuello que se quede más laxo, más fácilmente cuando llegue a la fase 2 y fase 3 del trabajo de parto pueda dilatar, ¿sí? Y hay un factor de transcripción relacionada con la microftalmia, ¿sí? Dispersar, exactamente, para que pueda darle más elasticidad. Hay una foto, más adelante les voy a mostrar cómo está en el cuello que es no gestante y en el cuello gestante, como se quiera. En la fase 2 del trabajo de parto, ahí es cuando la mujer ya se prepara, ¿sí? Como les dije, en las últimas 6 a 8 semanas del embarazo. Y estas modificaciones, si de repente la paciente tiene alguna predisposición, en esta fase puede entrar en trabajo de parto y tener un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro. Entonces siempre tenemos que ir viendo que acá en esta fase la paciente puede entrar en trabajo de parto y ahí vamos a tener la patología. Esto es lo que me estabas diciendo, doctor. Mira, no era esto. Esta es la disposición de las fibras de colágeno en una paciente no embarazada. ¿Ves? Bien centrado, ¿sí? Ya en la paciente es como si fuera que se alejan uno de otro. Y eso obviamente que le va a dar a la paciente más laxitud para que pueda dilatar. Y a eso es lo que nosotros le conocemos como maduración del cuello, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las proteínas que están relacionadas? ¿Qué es lo que puede generarle contracción? No solamente la oxitocina puede generar contracción al miometrio. Primero es justamente la oxitocina. Luego tenemos algo que se llama conexina, ¿sí? También las prostaglandinas, y ahí ustedes van a tener idea de por qué una paciente, por ejemplo, que se pone el misoprostol Cytotec dilata. La Cytotec es una prostaglandina. Entonces la paciente dilata porque también aumentan receptores. Y también aumenta la capacidad de respuesta a las uterotoninas, que son otro tipo de hormonas, ¿sí? Aparte de eso, ¿qué va a ocurrir en esta paciente, en esta etapa del embarazo ya? El bebé, ¿se acuerdan que le dije que había una ley de Pajot la semana pasada? Que el bebé se adecuaba a la forma del útero. Bueno, en esta etapa, el bebé ya se puso encefálica y la cabeza fetal ya tiene la entrada en la pelvis. Entonces eso estimula también a que la paciente pueda experimentar ya las primeras contracciones, ¿sí? Y a la formación de lo que nosotros conocemos como segmento inferior. Gente, ¿cuáles eran las partes del útero? ¿Se acuerdan? Es justamente, doctor, en la primera clase ya ves. Já faz a revisão, já tá pronto. ¿Cuáles eran las partes del útero? Cuerpo. Después, acá. Cuello. Cuello. Y entre el cuerpo y el cuello, ¿cómo se llamaba? Cervix. Cuello era la misma cosa que cervix. Istmo. Muy bien. Istmo. Este istmo es lo que durante
la paciente durante justamente esta fase 2 va a aumentar de tamaño, va a afinarse, porque este cuerpo es donde hay mayor cantidad de fibras musculares. Es como si fuera que ustedes tienen un globo, una pichica. Ustedes apretan el globo en un extremo y ¿qué pasa al resto? Se distiende. Asimismo también funciona las partes altas del útero. Acá hay mayor cantidad de fibras, mayor cantidad de receptores para oxitocina y más intenso aquí es la contracción. ¿Qué pasa al resto? Se distiende. Y es ahí, acá en la fase 2, que empieza a formarse el segmento inferior. ¿Sí? Entonces la gestante en esta etapa ya no se llama istmo, se llama segmento inferior. Y justamente ahí donde nosotros hacemos la incisión durante la cesárea, porque es más fino, menos sangrante, ¿sí? Bueno, ¿cuándo termina de formarse este segmento inferior? Vamos a ver más adelante que es durante la fase 3, ¿sí? Cuando ocurre la expulsión. Entonces la maduración del cuello conduce a la disminución de la resistencia y la dilatación del cuello uterino con el inicio de las contracciones. Acá ya empieza a ver, las contracciones se intensifican más, ¿sí? Cambia la cantidad total y composición de los proteoglucanos y glucosaminoglucanos. El cuerpo uterino, recuérdense que tiene músculo liso, por eso es que es más potente la contracción en el cuerpo, ¿sí? Ya el cuello uterino tiene mayor cantidad de tejido conectivo y principalmente de colágeno y algunas que otros músculos lisos. ¿Se acuerdan también en esa primera clase, por eso todo es importante, que nosotros dijimos que el cuello uterino tenía dos tipos de células? ¿Se acuerdan? El endocervix y el exocervix. El endocervix era la parte interna, que era un epitelio cilíndrico, y la parte externa era un epitelio estratificado, ¿sí? El epitelio cilíndrico generalmente es secretor de moco. Este epitelio cilíndrico es un centinela para reconocer a los antígenos. Entonces es como si fuera una barrera, ya, ¿verdad? Y acá tengo la expresión de los receptores TOL. ¿Qué son los receptores TOL? Son receptores también que actúan como evitando las infecciones, ¿sí? Ya el epitelio estratificado también protege contra la invasión microbiana, ¿sí? Entonces, ¿se dieron cuenta? Ese cuello, tanto el epitelio cilíndrico como el epitelio estratificado, evitan a que esos microorganismos que estaban en la vagina y principalmente en esta edad gestacional puedan, las partes más donde está el embarazo puedan ser invadidos por infección. Si de repente la paciente tiene algún inconveniente y, por ejemplo, esa mucosa o este epitelio cambia, es ahí puede ser, por ejemplo, por HPV, o puede ser una tricomoniasis, una vaginosis bacteriana. Eso sí puede en algún momento cambiar esta disposición y hacer que esas infecciones puedan invadir, y es ahí cuando podemos tener las patologías, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de tejido conjuntivo cérvico-uterino? Lo que yo quiero saber es cuáles son: el colágeno, los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, y también estos pueden sufrir cambios inflamatorios, y principalmente, así como estábamos hablando, de algunas bacterias, virus,
todo lo que la paciente pueda tener de repente ahí en la flora. Digamos que la paciente llegó a las 41 semanas, 42 casi, y mi paciente tiene todavía un cuello maduro. Yo puedo inducir la maduración de ese cuello. ¿Y a través de qué? A través de la aplicación directa de prostaglandina E2, que es nuestro Cytotec, o otro tipo de prostaglandina, ¿sí? O a través de la administración de antagonista de la progesterona, porque recuérdense que la progesterona también puede hacer que no haya contracciones, ¿sí? Y es acá cuando tenemos la fase 3. ¿Cuáles eran las etapas? Esto puedo preguntar en el examen. ¿Cuáles son las etapas del trabajo de parto? Etapas. Y cuando yo hablo de etapas, yo no estoy hablando de fases. ¿Sí? Etapas. ¿Cuáles eran? O periodos también puedo preguntar, que son la misma cosa. Etapa y periodo es la misma cosa. Dilatación y borramiento, expulsión y alumbramiento. ¿Sí? ¿Eso ocurre en qué fase del trabajo de parto? En la fase 3 del parto. Y es ahí donde tampoco quiero confundir con la fase de dilatación. La etapa de dilatación tiene dos fases. La fase latente y la fase activa que dice el doctor. ¿Sí? No deben confundir eso. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a percibir, doctor, en la dilatación? ¿Cómo vas a percibir? Con el tacto. Perfecto. Si vos haces el tacto y penetra solamente un dedo, ¿cuántos centímetros estaba abierto ese cuello? ¿Cuánto mide tu dedo? ¿1 centímetro? Para vos es 1 centímetro. El mío puede ser bien finito. El de la autora también. Ahora tu dedo, 1,5 centímetros por ahí. Si no es más. Si yo meto 2, 3 centímetros. Si hablo un poquito, 4. Si hablo un poco más, 5. ¿Sí? Ahora, eso es fácil de hacer y les apuesto a todos que si ustedes hacen es rápido de sentir. Ahora, lo más difícil de sentir es el borramiento. El borramiento es el adelgazamiento del cervix. Ese cervix que medía en una paciente antes del trabajo de parto 3 centímetros, 3 centímetros y medio, se queda cada vez más fino. Y eso se dice 70% borrado, 80% borrado. Si yo digo 70% borrado, significa que de ese 3 centímetros y medio, 80% ya desapareció, 70% ya desapareció, y lo que se queda es un 30%. ¿Me entienden? Eso es más difícil en la práctica de recibir. ¿Sí? Pero con el tacto sí se puede. ¿Cuándo nace el bebé? ¿Con qué dilatación? 10. No es que el bebé dilató en 10, ya va a nacer el bebé. No, ahí terminó mi primera etapa del trabajo de parto. ¿Sí? Ahí inicia la segunda etapa, que es la expulsión. Y para que pueda ocurrir la expulsión, como vamos a ver más adelante, el bebé tiene que descender toda la pelvis. ¿Sí? Y por último tengo el alumbramiento cuando se expulsa la placenta y sus anexos. ¿Cuáles son las características de las contracciones uterinas en el trabajo de parto? Son involuntarias, porque no es que la paciente ahora voy a tener, no, inicia solito, eso es involuntario. Son singulares, tienen sus características, tiene su intensidad, tiene frecuencia,
Tiene también su periodo en el cual hay el relajamiento, ¿sí? Son dolorosas. No existe parto sin dolor, ¿sí? Y hay el estiramiento mecánico del cuello uterino que intensifica la actividad uterina. O sea, cuanto más dilata ese cuello, mayor cantidad de oxitocina es liberada y mayor intensidad van a tener las contracciones. El intervalo, como les dije, el relajamiento entre una contracción a otra va disminuyendo en forma gradual de 10 minutos. La paciente tenía cada 10 minutos sus contracciones y después ya tiene cada 1 minuto. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para que más rápido pueda ocurrir la expulsión. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de trabajo de parto activo, entre 3 y 4. Nosotros en la práctica manejamos a partir de 4. O sea, viene una paciente que tiene 2 centímetros de dilatación, yo no le voy a internar todavía. Le voy a esperar que el trabajo de parto esté activo. El segmento superior, que es nuestro cuerpo uterino, donde hay mayor cantidad de receptores, donde hay mayor cantidad de fibras, es firme durante las contracciones. Es el ejemplo que le di del globo. ¿Sí? Hay mucha intensidad que hace que el segmento inferior sea distensible, o sea, algo pasivo, que pueda afinarse y que permita que la cabeza pueda pasar a su través. ¿Sí? Cuando el cuello se dilata totalmente, cuando ya no hay dilatación, es prácticamente imposible ver la división entre el segmento inferior y el cuello. Es como si fuera que son uno solo. ¿Sí? Sí. No hay parto sin dolor. O sea, pero en algunas veces se pone algún tipo de anestesia, pero eso es sí, se correcto. puede hacer. Justamente, vamos a ver más adelante que incluso esa analgesia, que decir, porque en realidad lo que se hace es una analgesia de parto, ¿sí? Eso puede incluso prolongar nuestra fase latente de la dilatación. ¿Sí? O sea, es contraproducente entonces. Al fin y al cabo, puede, según la literatura, sí. ¿Sí? En la práctica también. No es luego que la oxitocina en sí. Muchas veces, o sea, tiene que ser con el que hace la analgesia es el anestesista. Y el anestesista tiene que tener una capacitación en obstetricia, porque ¿cuál es nuestro objetivo con la analgesia? Es hacer desaparecer el dolor. Pero la paciente tiene que sentir el deseo de pujar. Y muchas veces, si te hace más de la cuenta, la paciente ya no percibe nada. Y cuando tiene que pujar, no puja. ¿Y qué vas a hacer? Si no puja tu paciente, cesárea otra vez. Entonces, eso es el problema. Acá yo había una anestesista que se fue, estuvo 2 años acá en Pedro Juan. Ella tenía mucha práctica. Y si hacía una peridural, porque es una anestesia peridural con analgesia lo que se hace, ¿verdad? Y hacía ahí espectacular, ¿verdad? La paciente le pasaba un poquitito su dolor, aquel dolor intenso. Sentía, pero ya no era tan. Porque quando está aí o trabalho de parto e parece que vai perdendo a força, uma de mis hermanas tuvo que tomar oxitocina para dar esse tipo, Claro. porque ela já estava desfalecendo. Sí, por Ahí te da una claro, fuerza extra. por el cansancio mismo. Acá era lo que yo le estaba hablando, gente. Las partes, mi dibujo a lo mejor no se ve, por acá se ve mejor. Las partes del útero, cuerpo, istmo, cuello. En la
pacientes gestantes esto se va afinando cada vez más, y principalmente con la dilatación llega un momento en que esto se hace uno solo. No hay una diferencia entre el cuello y el segmento, es uno solo, ¿sí? Acá nosotros tenemos un anillo de contracción, que generalmente tiene que ser justamente ahí a nivel del segmento. Eso se llama anillo fisiológico de retracción. Y también es un impulso. El anillo intensifica ahí su contracción y es como si fuera que le empuja hacia abajo también al feto. Si es que ese anillo de contracción se hace un poquito más superior, ahí yo ya tengo algo patológico que se conoce como anillo de retracción de Ball, ¿sí? Y esto puede ser en una paciente, puede darse por ejemplo en una inminencia de rotura uterina. Le da al útero una forma en reloj de arena, y cuando yo veo eso es porque el útero está a punto de romperse, ¿sí? Bueno, cambios en la forma uterina. Cada contracción produce elongación de la forma ovoide uterina con la disminución simultánea del diámetro horizontal. Hace que ese feto se empuje cada vez más dentro del útero. ¿Por qué? Porque hay una presión en el eje fetal, ¿sí? Ese útero tanto que se distiende, pero se puede elongar incluso de 5 a 10 centímetros de su tamaño normal, ¿sí? Y esas fibras longitudinales se tensan y sirve para rectificar la columna del feto para que se pueda. ¿Cómo estaba el feto en la pancita de la mamá? Estaba todo flexionado. Y esto es lo que le ayuda para que se pueda deflexionar, para que se pueda extender, ¿sí? Y es en este momento que el box se abre. Cuando está penetrando, exactamente. ¿Cuál era la fuerza auxiliar de la contracción? Era el pujo que realiza mi paciente, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser el pujo? ¿Alguien acá ya vio parto? ¿Cómo tiene que hacer el pujo la paciente? Largo y continuado, ¿verdad? Durante la contracción, ¿sí? Si la paciente hace de forma orientada, si yo le digo, por ejemplo, hace ahora tu fuerza, eso tiene menos intensidad al que ella solita lo hace. Porque va a llegar un momento que la paciente, por más que se niegue a hacer su pujo, involuntariamente va a hacer, ¿sí? Ya nos ocurrió que la paciente se tira por el piso, no, porque no voy a tener parto, y en algún momento, por más que se niegue, solita le van a hacer. ¿Por qué? Porque tiene un deseo involuntario, entonces hace ella, y eso es mucho más intenso, ¿sí? Aquela vontade de hacer caca, né? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque hablamos la vez pasada que ocurría. Ahí se estira el elevador del ano, por eso es que le da una sensación de defecar. Algo interesante, gente. Es diferente la dilatación y borramiento en una paciente que nunca parió a la que ya parió. La paciente nulípara primero borra, o sea, apaga, y luego dilata, ¿sí? Ya la paciente multípara, o la que ya tuvo un parto anterior, lo hace a la vez. Dilata y borra a la vez, ¿sí? Por eso el proceso de parto en las pacientes que ya tuvieron un parto es más rápido, ¿sí? ¿Puedo preguntar esto en el examen? ¿Sí? Bueno. Aparte de eso, en ese momento que la paciente está dilatando, es el momento que se forma la bolsa de las aguas.
por la presión ejercida, ¿sí? La bolsa de agua sobresale por la dilatación y es el momento en el cual nosotros, si es que vamos a realizar, tenemos que realizar la amnioresis, romper, ¿sí? ¿Cómo se rompe? Poder romper con hay un instrumental que se llama apniotomy. Parece una aguja de crochet. Sí, parece. Nosotros generalmente una parte del kosher es en el hospital, ¿verdad? Pero hay un instrumental correcto. Y cuando uno tiene la práctica, incluso con el tacto puede hacer, porque es muy débil por la presión que hay. ¿Sí? Lo que estábamos hablando con el doctor, ¿sí? Las fases de la dilatación. Nosotros tenemos la fase latente y la fase activa, ¿sí? ¿Cuándo es activa, doctor? ¿A partir de? ¿Cuándo le dice? 3 a 4. Es lo que dice nuestro libro. A partir de 3 a 4, ¿sí? Y es justamente cuando le ingresamos a las pacientes. Se dice que de la dilatación 2 a la dilatación 5, 4, hay un proceso de aceleración de la dilatación. Es un proceso más rápido. Luego de la dilatación 4 a la dilatación 9 aproximadamente, hay una máxima aceleración. ¿Sí? Ayer hubo un parto, ustedes no estaban todavía con nosotros. Afuera. Cesárea. No, hasta que la otra Lisa llegue. Una paciente 6:30. La licenciada se fue a cantar. Estaba con 5 de dilatación. A las 7 en punto la paciente tiene deseo de popó. Y ahí se fue a revisar la licenciada y estaba completa. En media hora. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como máxima aceleración en la dilatación. Y en teoría es más rápido el bebé. ¿Sí? De la dilatación 4 o 5 llegar a la dilatación 9. Ahora, para llegar a la dilatación completa, muchas veces es más lento. Vos le tactás, está con 9. Después te vas media hora, continúa con 9. Porque incluso disminuye, parece, las contracciones, la paciente está durmiendo, ¿sí? Después parece que se reactiva el trabajo del parto. Ya tenía con 9 y otras 2 con 4. Las 2, primero Que es la que estuvo con 9. Y eso puede ocurrir principalmente en las primigrávidas, en las pacientes nulíparas. Ya el descenso fetal en las nulíparas, hay el encajamiento de la cabeza antes que inicie el trabajo de parto. Por eso es que en las pacientes es común que ya estén encajadas sin estar en trabajo de parto. ¿Sí? Hay mayor velocidad de descenso durante la fase de pendiente máxima, o sea, durante la aceleración. ¿Sí? De la dilatación 5 a la dilatación 9 generalmente bajan más las presentaciones. La curva hiperbólica típica cuando se traza la estación de la cabeza. Recuérdense que nosotros tenemos que saber en planos de Lee y en estaciones de Lee. En planos de Hodge, perdón, y estaciones de Lee. A eso se refiere, ¿verdad? Que generalmente baja más rápido a través de los planos, ¿sí? El descenso del diámetro biparietal en relación con la línea trazada entre las espinas isquiáticas maternas. Es acá generalmente donde ocurre el cabalgamiento y el moldeamiento de la cabecita fetal. Bueno, los cambios del piso pélvico. Esto hablamos en la clase. ¿Qué ocurría? Cambios marcados en las propiedades biomecánicas de la estructura o composición del elevador del ano y el tejido conjuntivo fibromuscular. El elevador del ano se hipertrofia, eso ayuda a que sirva como una palanca
Forma una banda gruesa que se extiende hacia atrás del pubis y rodea la vagina unos 2 centímetros por arriba del plano del himen. Esto generalmente ahí, cuando está en el tercer plano de Hodge, que sería el plano 0 del himen. La tercera etapa del trabajo de parto, tenemos la expulsión de la placenta y las membranas, y nosotros tenemos 2 mecanismos que la doctora le va a profundizar más en la próxima clase, que era el mecanismo de Schüssler y de Duncan. En el mecanismo de Schüssler o Baudelup-Schulz, generalmente la placenta se desprende del centro hacia la periferia. Entonces lo primero que yo voy a ver que sale es la cara que tuvo en contacto con el feto, la cara fetal. Ya en el Duncan, este es el más común es Schulz, el menos común es el Duncan. En esto, por ejemplo, se desprende primero la periferia y luego el centro. Entonces acá yo voy a tener primero sangrado y luego el alumbramiento. Entonces lo primero que yo voy a ver acá es la cara materna, que estuvo en contacto con la madre. Y en la fase 4 tenemos el puerperio propiamente. Justo después del parto y por cerca de 1 hora, el miometrio en estado de contracción y retracción dirigidas y permanentes. Esto se llama globo de seguridad de Pinard. El útero se queda duro como piedra. Y eso es lo que me da la salvedad de que no va a ocurrir una hemorragia postparto. Porque si ese útero está blando, esa paciente va a tener una atonía uterina, que es la principal causa de muerte en el puerperio. En el puerperio temprano comienza la lactogénesis, ¿verdad? Y el descenso de la leche de las glándulas mamarias, y también puede ocurrir la reanudación de la ovulación 4 a 6 semanas después del parto. Ahí termina mi fase de parto. Son las 4 fases, ¿sí? Esto también es importante que sepan. ¿Cuáles son las hormonas relacionadas en cada fase? Por ejemplo, en la fase 1 de quiescencia, la principal hormona que actúa para que ese útero no tenga contracciones es la progesterona. En la fase 2 de activación todavía tengo el estrógeno, la progesterona, pero acá ya empieza a haber los receptores de oxitocina, la relaxina, que va a ayudar a que ese útero pueda tener contracción. En la fase 3, acá ya tengo las prostaglandinas y la oxitocina. Y en la fase 4, el principal de todos es la oxitocina. Esta es una imagen en la cual muestra nomás cómo es el proceso de contracción de cada célula miometrial. Y es de la misma forma como ocurre también en el músculo. ¿Sí? Oxitocina. Es de la misma cosa, Hay las bombas de calcio, tenemos los receptores de oxitocina, es así más o menos. Esto no es tan necesario que sepan, gente, ¿sí? Lo pongo nomás para que puedan entender. También los tejidos placentarios o los tejidos que rodean al embarazo ayudan a que ocurra o que inicie el proceso de parto. Por ejemplo, el amnio tiene receptores para prostaglandina, entonces que ayudan también a que se inicie el trabajo de parto, ¿sí? Y también el feto libera hormonas, principalmente el dehidroepiandrosterona sulfato,
¿sí? ¿Libera para qué? Para que se pueda liberar cortisol y se pueda desencadenar el trabajo de parto. Bueno, hasta acá todo ok. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué hace el doctor generalmente cuando se va a su práctica? El examen obstétrico. ¿Para qué? Para saber si esa paciente que él está examinando está o no está en trabajo de parto. Entonces, ¿qué es la primera cosa que ocurre en el trabajo de parto? La paciente va a tener contracciones y va a dilatar. Cuando llega a la consulta, doctor, ¿cómo era tu nombre? Nilson. Wilson. Llega junto a vos a la consulta una paciente gestante. ¿Qué es la primera cosa que vas a hacer en el examen físico? No exame físico, contrações. En el examen físico vas a ir directamente a decirle, señora, acostate, te voy a ver tu contracción. Directamente tacto. Señora, sacate tu ropa, No. te voy a detectar. Contração. Via sequência de Obvio que le van contrações. a hacer el examen, toda la anamnesis, ver si se trata de una nulípara, multípara primero, ¿verdad? Y tu examen físico obstétrico propiamente, ¿cómo va a empezar? Leopold. Leopold. ¿Cómo va a empezar? Debe iniciar con la medición de la altura uterina. ¿Y cómo se mide? Del borde superior de la sínfisis púbica hasta el fondo uterino. Incluso esa medición de la altura uterina en una paciente que no sé bien su edad gestacional me va a servir para estimar de cuántas semanas está esa paciente. ¿Sí? Luego voy a hacer las maniobras del Leo. La primera, segunda, tercera, cuarta maniobra. Y no más importante que eso, el latido. Imagínense que ustedes no le controlen sus latidos cardíacos fetales. Y había sido, ese bebé era un bobito. Y ustedes le ingresaron a esa paciente nomás. Entonces hay que ver la vitalidad. O si de repente el bebé está en un sufrimiento fetal. ¿Sí? Entonces hay que ver la vitalidad fetal. Con el PINAR si no tengo el monitor fetal. Y por último voy a controlarle sus contracciones. Eso a nivel abdominal. Voy a ver la actividad uterina. Generalmente yo digo que la paciente está en trabajo de parto cuando esas contracciones son 3 contracciones de 30 segundos en 10 minutos. Y ahí voy a hacer el tacto. Voy a ver si hay dilatación y si hay borramiento. Acá está el ejemplo. 2 dedos, 3 centímetros. ¿Viste, doctor? El tuyo es el tuyo es incluso 4 por ahí va a ser si entran 2 dedos. Durante el trabajo de parto, yo tengo que hacer el tacto porque yo voy a ver la dilatación y el borramiento. Y aparte de eso, voy a ver qué variedad de posición tiene ese feto. Si está en occipito ilíaca izquierdo anterior, si está en occipito púbica, si está en occipito sacra, ¿sí? Y aparte de eso, tengo que saber en qué plano de HOTS está. Primer plano, segundo plano.
Hablando de plano de Hodge, eso también es protección. Solo no de De lino. No me gusta. ¿Cuándo nace el bebé? En la dilatación. Esto hay en el hospital para que puedan ensayarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también hay 7, 8, 9 y 10. Y estos son los planos de Hodge. Primer plano, ¿de dónde era? Del promontorio al borde superior del pubis. Segundo plano, segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis. Tercer plano a nivel de las espinas ciáticas y cuarto plano, borde de coxis. De repente puede ser que en algún, yo no les voy a preguntar, pero qué sé yo, cuando hagan el revalida esto puede estar en planos de Lee. Lo único que sí les voy a preguntar en el examen es ¿cuál es el único plano en el plano de Hodge que coincide con el plano de Lee? Plano 3 de Hodge con plano 0 de Lee. Muy bien. Por eso es importante no perder las clases, ¿verdad? En el momento que yo estoy haciendo el examen físico también es importante evaluar el índice de Bishop. ¿Y qué es lo que yo evalúo en el índice de Bishop? La dilatación, el borramiento, la posición, consistencia, y eso le voy a puntuar. Voy a puntuar. Por ejemplo, acá la paciente tiene dilatación de 2 centímetros, un punto. Tiene un borramiento de 70%, ya son 3. La posición del cuello era posterior, 0. La consistencia era blanda, más 2 puntos, ya son 5. Y la altura de presentación está ahí en primer plano o menos 3 de Lee, son 0. Entonces esa paciente tiene 5 puntos en la puntuación de Bishop. ¿Qué significa eso? Que es un cuello más o menos desfavorable, ¿sí? Probablemente voy a tener que poner oxitocina para que esta paciente pueda dilatar mejor, ¿sí? En ese momento también tengo que valorar, como les dije, qué variedad de posición es. Si occipito ilíaca izquierda anterior o qué. Porque en el momento que yo voy a realizar el parto, tengo que saber hacia dónde voy a rotar ese bebé cuando nazca, ¿sí? Y si roto mal, puedo tener una distocia de hombro. Entonces, gente, este bebé, miren un poco, ¿cuál es su variedad de posición? Este es anterior, este es posterior. Acá está izquierda y acá está, perdón, izquierda, acá está derecha. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Así está tu paciente. En esta posición, así está. Entonces, ¿qué variedad va a ser? Anterior, porque está en contacto con el pubis. Hacia el pubis está, ¿verdad? Entonces va a ser anterior. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¿Cuántos grados va a rotar este bebé para ponerse en occipito púbica? 30. 45. ¿Sí? 45. Acá, 90. 90. Acá, 120. así. 130. 45 más 45 más 45. 135. 135. Sí. ¿Puedo preguntar el examen? Puedo preguntar eso. Dale. Ahí está. ¿Ven que cómo va rotando la cabecita? Presten atención en esa cabecita. ¿Cuál es mi punto guía? La fontanela posterior, que es triangular. ¿Vieron cómo va rotando? La anterior es la romboidal. ¿Vieron? Y ahí se queda en occipito Anterior. púbica. Occipito
cérvico púbico. ¿Sí? Ahí cuando el bebé va de flexionarse para extenderse y ahí es cuando yo tengo que rotar. ¿Vieron el hombro, cómo se queda de costado el bebé? Y si yo roto lo contrario, es ahí donde voy a tener inconvenientes. Pero en un ratito le voy a mostrar con el bebé. Pero quiero llegar nomás en la parte de rotación. Entonces, gente, lo primero que ocurre en las nulíparas es el encajamiento. Luego el descenso. Ya en las pacientes multíparas, el proceso de descenso y encajamiento es a la vez. Entonces, para que ese bebé pueda encajarse, él debe flexionar y ponerse en vértice. O sea, lo que va a orientar es su fontanela posterior o menor. Ahí es el momento que el bebé se flexiona para que la flexión es nada más y nada menos que el bebé, su mentón acerque al tórax. Entonces lo que va a presentar es acá. Exacto. Ahí está. Entonces, va bajando. ¿Y se acuerdan que la clase anterior dijimos que el lugar donde hay mayor espacio era en el estrecho medio, que tenía 12 centímetros? Entonces ahí es donde el bebé va a rotar. El bebé tiene que nacer así, hacia abajo. Entonces, un bebé que penetró en la pelvis de esta manera, este va a ser, ¿qué lado? Izquierda. ¿Su fontanela qué lado está? ¿Anterior o posterior? Anterior. Entonces este va a ser occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿Cuánto grado este bebé va a rotar? 45 para ponerse así. Esto es. Ahora, si el bebé está acá. Acá está el bebé. Esta es una variedad occipito, ilíaca, izquierda, posterior. ¿Cuánto tiene que rotar? 135 grados para ponerse ahí. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces eso es la rotación. El bebé nació acá. Ahí. ¿Qué yo tengo que hacer a partir de ahora? Volver a ponerle en el lugar en donde estaba. O sea, si él estaba hacia la izquierda, tengo que rotarle a la izquierda otra vez. Y eso se llama restitución o rotación externa. Ahí nace tu bebé. ¿Hacia dónde le vas a rotar? Izquierda. En este caso, ele solo rota su cabeza. Solo la cabecita. ¿Por qué? ¿Cuántos grados voy a rotar? 90. ¿Por qué? Porque el hombro está así, recto. ¿Y cuál es mi objetivo? Poner al hombro así. ¿Sí? Entonces 90 grados no me voy a rotar. No, por más que estaba en occipito ilíaca izquierda posterior, que rotó internamente 135 grados, por más que hizo eso en la pelvis, en la rotación externa no le voy a hacer 135 grados, 90 nomás, porque mi objetivo es que el hombro nomás pueda salir. Una vez que yo le puse ahí, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a tratar de sacar es el hombro anterior. Entonces voy a bajar la cabeza hacia abajo. Luego voy a sacar el hombro posterior. Voy a llevar la cabeza hacia arriba y ahí ya sale. No hay mucho secreto en el parto, pero tengo que orientarlo. ¿Sí? Ataja un poco, doctora. Segura. Ahí. Eso. Nació el bebé. ¿Sí? Entonces yo lo primero que tengo que es orientarme hacia dónde estaba mi bebé. O estaba a la derecha
o estaba a la izquierda? ¿Sí? El ejemplo que les di es a la izquierda. Entonces, ¿hacia dónde le tengo que rotar? Estamos hablando izquierda de la madre. ¿Sí? Entonces le voy a rotar. ¿Sí? Entonces es rotar esto. Rotar. ¿Sí? Ahí, ¿qué voy a hacer? Hacia abajo para desprender el hombro anterior y hacia arriba para el hombro posterior. ¿Entendieron? Y ahí está el mecanismo de restitución, así como les dije. Y ahí ocurre la expulsión. Miren este video. Gentileza de la otra tela. Ahí va a salir. Le hace la episiotomía. ¿Ven? ¿Hacia dónde le va a rotar? Le rota hacia la izquierda. Luego hacia abajo para sacar el hombro anterior. Salió el hombro anterior y ahí el hombro posterior y ya sale. Había muchas manos nomás que el interno estaba haciendo el parte. E como é que chama esse pique, doutora? Episiotomía. Episiotomia. Sí. Justamente va a hablar la doctora Julia en la próxima clase de episiotomía. ¿Cuáles son las indicaciones? Hoy en día no se hacen todos los partos. Se puede cortar con bisturí o tijera. Tá fazendo. Puede ser, gente, que en vez de rotar hacia abajo, ¿cuál es el camino más, si el bebé está así, cuál es el camino más rápido? ¿Nacer en occipito púbica o nacer en occipito sacro? Claro, un camino 45 grados y ya se pone en occipito sacro. Miren este parte. Dale. 1, 2 y... Vamos, dale. Miren cómo nació, mirando hacia arriba, el occipito sacro. ¿Cómo se llama este? Occipito. Sacra. Su dorso. Ven como al revés. Ahí, Está rota. mirando al revés. Así, vamos. Eso. Le rotó mal. Porque sale así. ¿Eh? Sí. Voy a sacar el otro. Ahí. Miren, nace mirando hacia arriba. O sea, su occipito está en contacto con el sacro. Por eso occipito sacra. Entonces, ahí le tenía que rotar. Ahí le rotó al revés. Ahí se dio cuenta y le puso bien otra vez. O sea, por eso es que hay que saber hacia dónde está mi bebé. De lo contrario, voy a rotarle mal. Ele estava a la derecha, ¿verdad? Claro. Tem que dar um sacode pro moleque. Excelente. Hazte ánimo de nueta ese bebé. Excelente. Ya no se hace más ese. La doctora Alma le va a decir lo que se hace en la recepción hoy en día. Todo eso, ¿en qué yo voy a registrar? En el partograma. ¿Cuándo yo abro el partograma? Vai cair pastograma nessa prova? Depois de quarto, Pero tiene que saber. Con 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo espero? Que esta paciente tenga su dilatación sobre la línea de alerta. O sea, yo estimo que esa paciente dilate 1 centímetro por hora. En 2 horas, digamos que yo abrí el partograma a las 14. A las 16 horas, cuando yo le vuelvo a revisar a la paciente, yo lo que espero es que la paciente esté con dilatación 6.
¿Qué pasa si la paciente continúa con la dilatación 4? Va a bajar ya de la línea de alerta. ¿Qué puedo hacer para que pueda volver a ponerse bien? Más oxitocina. Si es que ya tiene buena contracción, romper bolsa, hacer que la paciente camine. ¿Sí? Todo eso es bueno. En 2 horas otra vez la paciente, yo le vuelvo a tactar y si continúa con 4, llega ya a la línea de acción. ¿Qué significa eso? Hace algo. No dilata a tu paciente. ¿Por qué puse este partograma como ejemplo? No es que yo iba a preguntar en el examen, como dice el doctor. Es porque esto siempre cae en el revalida. ¿Sí? Siempre cae. Y ustedes tienen que conocer. ¿Cuándo se abre? Si la paciente viene con dilatación 7, ¿dónde voy a abrir? Na linha de Con alerta. 7. ¿Voy a poner acá? Não. No. Voy a abrir con 7. Va a ser acá. Sí, pasó acá. No veo bien. Acá. 4, 5, 6, 7. Acá. Tiene que ser. Siempre sobre la línea de alerta tengo que abrir. ¿Sí? No puedo poner acá. Tiene que ser acá. Si está con 5, acá. Con 6 acá. Con 5 acá. ¿Sí? Y si llega en dilatación completa, bueno, se abre acá. Que la paciente haya llegado en dilatación completa no significa que va a parir inmediatamente. Ahí yo tengo en las pacientes nulíparas 2 horas para que ocurra todo lo que yo les acabo de decir. Ese encajamiento, flexión, rotación, expulsión. Eso yo tengo 2 horas para que ocurra en las nulíparas. En las multíparas, 1 hora. ¿Sí? A senhora tem algum pastograma montado, doutora? ¿Eh? Pastograma. Claro. ¿Puede contar nuevamente? ¿Eh? ¿Puede contar? Nuevamente, bueno. Digamos que yo le abro el partograma a las 14 horas. Acá es. Este cuadrito grande es 1 hora. Cada cuadrito pequeño, Meia hora. media hora. Entonces, yo a las 14 horas mi paciente estaba con 4. Voy a abrir acá mi partograma. En 2 horas le voy a controlar otra vez, porque el tacto se realiza cada 2 horas. O sea, a las 16. Lo que yo espero es que la paciente esté con 6. ¿Sí? Si está con 4, va a bajar de la línea de alerta. ¿Sí? El descenso cefálico se hace así, como el dibujito, como un trazo de cabecita. Porque es 1 grado de dilatación a cada 1 hora. Un centímetro de dilatación. Acá esta cabecita se pone acá generalmente. Primer plano de Hodge, segundo plano, tercer plano. Entonces, si la paciente dilató acá y nació el bebé, yo tengo que poner acá la cabecita porque significa que bajó esa cabecita. ¿Sí? Por los planos. Acá se pone primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano de Hodge. Entonces yo voy dibujando en qué plano está también la cabeza. Si está en pelviana, en vez de poner un redondo, ¿qué voy a poner? Una analita. Si es pelviana. Este es redondito porque es una cabeza. El descenso cefálico nomás. ¿Vieron acá? Donde dice descenso cefálico acá. Acá dice 3, 2, 1, 0. Eso en realidad son los planos de Hodge. Primero, que sería el 3, ¿verdad? Segundo, que sería el 2. El tercero sería el 1 y el 0 sería el cuarto plano de Hodge. ¿Sí? Digamos que la paciente ingresó con 4 centímetros de dilatación en primer plano de Hodge. Yo voy a abrir el partograma acá en 4, ¿verdad? ¿Y la cabecita dónde voy a poner? En primer plano de Hodge. Voy a hacer un redondo porque es la cabeza.
Pero si está en pelviana, ¿qué voy a dibujar? Una colita. ¿Sí? Onde que vai pôr isso aí? Acá. Pé. Do 4 ao 0 aí. Entonces, primer plano, digamos que yo le tacteo otra vez a la paciente acá en 2 horas y la cabecita ya está en segundo plano de Hodge. Entonces acá voy a poner 6, segundo plano de Hodge, la cabecita. Então, cada vez que você faz uma palpação, é um plano de Hodge? Quer dizer, um tap? ¿Qué? A cada... No, ese es un ejemplo nomás que le doy. No significa que el bebé ya va a estar en segundo plano de Hodge. En las nulíparas, por ejemplo, dilata todo y después recién baja. Eso es lo que decía en nuestra clase. ¿Se acuerdan? E vai desenhar só uma cabeça ou de uma em uma hora, cada vez que mudar? Cada 2 horas se tacta. E vai desenhar a cabeça cada Cabeza y la dilatación. medicação, essas coisas? Sí. Era la diferencia entre la nulípara y multípara de la hora. Las horas. En las nulíparas, el proceso de descenso puede durar 2 horas. Y en las multíparas, 1 hora. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que reflejar en el partograma son las contracciones. Miren un poquito esto. Si las contracciones son menores a 20 segundos, yo tengo que pintar puntitos. Si está entre 20 y 40 segundos, rayas. Y si es mayor a 40 segundos, voy a pintar todo el cuadrito. ¿Dónde eso voy a poner? En la segunda parte del partograma, acá. ¿Sí? O sea, si yo digo, mi paciente tiene 3 contracciones de 30 segundos en 10 minutos, ¿cuántos cuadritos voy a pintar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y voy a poner las rayitas. O sea, al mirar yo voy a decir, la paciente tiene contracciones entre 20 a 40 segundos. ¿Entienden? Si yo quiero más que eso, voy aumentando la oxitocina. ¿Y dónde voy poniendo la cantidad de oxitocina que voy poniendo? Acá. Generalmente se empieza con una ampolla de oxitocina. ¿Sí? 5 unidades internacionales tienen una ampolla. Y se inicia con un goteo bien lento. ¿Sí? 8 gotas por minuto. Y en este momento, lo que ustedes tienen que diferenciar es la inducción de la conducción. ¿Qué es inducción? Dijimos ya al principio ya de la clase. Aquella paciente que no tiene dilatación, lo que yo quiero es que desencadene el trabajo de parto. Paciente, por ejemplo, viene una de 42 semanas, ya quiero que tenga a su bebé. Voy a inducir su parto. ¿Con qué puedo inducir? Con oxitocina o con prostaglandina. Misoprostol. ¿Sí? Ya la conducción es aquella paciente que ya tenía contracciones, que ya tenía dilatación. Yo quiero que tenga más contracciones. ¿Sí? ¿Y eso con qué voy a lograr? Con oxitocina. ¿Hasta acá todo qué? Termino. Bueno. Tudo? Entonces, si Terminó es una todo. dilatación normal, no necesita darle oxitocina. O Digamos siempre que se le da. nosotros, depende mucho del manejo del hospital en el cual yo. Nosotros en el hospital acá, a todas las pacientes sí le ponemos oxitocina. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi paciente tenga rápido su bebé. ¿Sí? Pero si yo estoy en un hospital, yo por ejemplo me formé en un hospital donde todo era manejo parto humanizado. O sea, llegaba la paciente y si tenía Pero ese por la camilla para que se libere más rápido. por las camas.
Porque el ministerio, la OMS, todo hoy en día recomienda el parto humanizado. Vos no necesitas, acá es por necesidad, ¿sí? Las complicaciones son mucho más grandes con una conducción o una inducción. Un trabajo de parto normal tiene una fecha de cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y ahí según el partograma tu paciente en máximo 8 horas ya tiene que parir ya. Y entró con 4. Si entró con 4, dice la atrasó. En 8 horas máximo.